Hola, muy buenos días a todos desde Gurus Blog. Hoy os vamos a intentar explicar eh, con qué tipo de acciones tenemos, de empresas cotizadas, tenemos más riesgos o más riesgo, más probabilidades de perder eh, todo el dinero que hemos invertido. Eh, También vamos a intentar responder un par de preguntas, por ejemplo, ¿tiene algún sentido el análisis fundamental? O por qué los analistas suelen dar un precio objetivo concreto y si esto tiene realmente algún sentido, ¿no? Vamos a trabajar directamente con el Excel para ver la sensibilidad que tienen dos tipos diferentes de compañías con balances distintos a diferentes cambios en sus magnitudes. Eh, para empezar igual, esta parte es para los que igual no tienen tanta experiencia en inversión. Deciros que en una compañía cotizada el valor de una empresa tiene dos componentes. El precio del equity, que es su capitalización bursátil, es decir, el precio de la acción por el número de acciones que tiene. Y el otro componente es la deuda neta o la caja excedentaria que tiene la compañía, que se suma o se resta a este valor. Por ejemplo, en el caso de Inditex, tiene una capitalización bursátil de 70.000 millones y tiene una caja excedentaria de 4.000 millones. El valor de la empresa sería de 66.000 millones. Es decir, si tú compras Inditex por 70.000 millones, que es lo que pagas cuando lo compras en bolsa, a 22,6 euros por acción, si te quedaras toda la compañía, inmediatamente te podría repartir esa caja excedentaria de 4.000 millones. Por lo tanto, realmente por la compañía, por el negocio, estás pagando 66.385 millones de euros. En el caso de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, si quieres adquirir el 100% de la compañía, estarías pagando 1.867 millones de euros, pero también te estarías quedando con una deuda de 6.080 millones que tienes que pagar. Por lo tanto, el valor de la empresa sería de 7.947 millones. Si alguien se ha perdido con esta explicación, pensad en el caso de si tenéis una casa con una hipoteca, una casa que vale 100.000 euros, con una hipoteca de 80.000, el día que vendáis esta casa, vosotros realmente, el comprador os pagará 100.000, pero de esos 100.000, 80.000 los tendréis que devolver pagarle al banco, devolver al banco para pagar la hipoteca. Y 20.000 será realmente el dinero efectivo que recibiréis, pero el valor de la casa es de 100.000. Si subrogarais la hipoteca al nuevo comprador, pasaría lo mismo. El nuevo comprador os pagaría a vosotros 20.000, que sería el valor del equity, y asumiría la nueva hipoteca, la hipoteca que tuvierais de 80.000. Eso es un poco lo que pasa cuando compramos una acción. Por lo tanto, tened siempre presente que el valor de una compañía no es la capitalización bursátil, sino que es el valor de la empresa en el cual se suma o se resta la caja o la deuda que tenga. Esto es importante porque hay mucha gente que se fija en el ratio, por ejemplo, del PER, que solo tiene en cuenta esta parte un componente del valor de una empresa y obvia para calcular ese ratio este componente de la deuda. Bueno, la buena noticia que os tengo que dar hoy es que para saber qué precio tendrá una acción dentro de 2 años, por ejemplo, solo tenéis que acertar 3 variables diferentes. O sea, menos números que en el euromillón de la lotería. Tenéis que acertar a qué múltiplo de valoración valorará el mercado de la compañía de aquí 2 años, qué EBITDA o resultado operativo tendrá la compañía de aquí 2 años y qué deuda neta tendrá la compañía de aquí 2 años. Solo tenéis que acertar tres variables. En el caso de que utilicéis una valoración por múltiplos. Si queréis utilizar una valoración por descuento de flujos de caja, bueno, la cosa se complica un poco más y ya tendréis que acertar entre 15 y 20 variables, entre otras cosas.
meter la beta, la misteriosa beta, bueno, rezar para que la tasa libre de riesgo no suba y os destroce el WACC, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento, perpetuidad, bueno, ahí la cosa se complica bastante más, ¿no? Pero si nos ceñimos al análisis sencillo por múltiplos, en principio, si acertáis tres cosas, vais a clavar el precio que tendrá la acción de aquí a 2 años. Poca gente es capaz de hacerlo, por eso ya os digo yo. Pero bueno, entonces lo que os queríamos contar, ¿con qué tipo de empresas cuando invertimos en bolsa tenemos más riesgo de perderlo todo? Os pongo 2 ejemplos. Inditex y Fomento de Construcciones y Contratas. Básicamente la única diferencia que tienen ambas compañías es que una tiene el balance apalancado, o sea, con deuda, como es Fomento de Construcciones y Contratas, con 6.000 millones, y otra tiene el balance sin deuda y con caja excedentaria. Este factor es crítico para determinar el riesgo que tiene una acción. Porque cualquier cambio en la valoración por múltiplo, en el EBITDA o en la deuda neta, tendrá un impacto multiplicador en el precio de la acción en el caso de que la compañía esté apalancada. Aquí, en esta primera parte del cuadro, tenéis los valores actuales de las dos compañías, el EBITDA estimado que tendrá en 2014 cada una de ellas, la deuda que tienen estimada con la que cerrarán este ejercicio, el precio de la cotización del día de hoy, número de acciones y el múltiplo sobre EBITDA al que está cotizando. Inditex a 15,9 veces y Fomento de Construcciones y Contratas a 9,4 veces. Aquí donde pongo final tendréis cómo quedan el múltiplo, el EBITDA o la deuda neta si hago una pequeña variación en esos 3 factores que os he comentado que tenemos que adivinar para para saber cuánto valdrá una cotización. Cuál será el precio de una acción de aquí 2, 3, 4 o 5 años. Y aquí os pongo el resumen, el precio por acción inicial que tenemos ahora y el precio por acción final que tenemos para ver qué variación de porcentaje tenemos. Entonces vamos a hacer primero un pequeño cambio. Imaginemos que este año las cosas van bien, el que viene también, y las dos compañías incrementan un 15% el EBITDA en los próximos 2 años. Una cifra que es plenamente, en teoría, factible. Si se produce un incremento del 15% en el EBITDA, atención, ahora agarraros fuerte a la silla, porque esto es lo que tenemos. El EBITDA de Inditex pasa de 4.162 a 4.700 y el de FCC de 842 a 966. El múltiplo de valoración del mercado lo mantenemos igual, ¿vale? El mercado sigue valorando al mismo múltiplo ambas compañías. Y en el final estamos haciendo un poco el cálculo al revés. Oye, si valoran este múltiplo, tenemos este EBITDA, la compañía valdrá esto, tienen esta deuda, se mantiene la misma deuda, el precio de la acción tendría que ser este de aquí. En el caso de Inditex tendríamos con un incremento del 15% del EBITDA, tendríamos una revalorización de la acción del 14%. En el caso de Fomento de Construcciones y Contratas, la revalorización de la acción sería, con un incremento del EBITDA del 15%, sería del 64%. Una auténtica barbaridad. ¿Por qué pasa esto? Porque en la valoración tienes una parte fija, o casi fija, o que varía mucho menos que la parte que se multiplica en la valoración por el EBITDA, que es el de la deuda neta, ¿vale? Al tener el balance apalancado, FCC, cualquier movimiento, incremento o disminución en el EBITDA de la compañía tiene un impacto multiplicador en el valor del equity, en el valor del precio de la acción. Mismo caso, pero también es factible que el EBITDA de ambas compañías caiga un 15%. España vuelve a caer en otra recesión de nuevo, o a Inditex la competencia digamos se le endurece. Imaginemos que cae el EBITDA un 15%. Pues tenemos el mismo efecto, pero al revés.
precio objetivo de Fomento de Construcciones y Contratas segundo un 64% y el de Inditex solo un 14%. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma explicación, porque la deuda neta la tienes fija y esto apalanca y fija el valor de la compañía, apalanca tu balance. Vamos a otro escenario. Por ejemplo, lo mismo sucede con los tres variables que os he indicado. Imaginad que, por lo que sea, el mercado se pone eufórico, incrementa los precios de las acciones aumentando el múltiplo que están cotizando. Y el múltiplo aumenta en los próximos 2 años, expande un 20%. Es decir, FCC pasa de estar valorada a de 9,4 veces de EBITDA a 13,3 y Inditex de casi 16 a 19. Pues el precio de la acción de Inditex incrementaría un 19% y el de FCC un 85%. Imaginemos que pues el mercado, por lo que sea, está pesimista y la variación de múltiplo cae un 20% en los próximos 2 años. Es decir, que FCC pasaría de un múltiplo de 9,4 a 7,6 e Inditex de un múltiplo de 16 a 12,7. Estos dos últimos múltiplos son bastante razonables, no son nada extraños. Tendrías que la cotización, el precio de Inditex habría caído un 85%, de FCC, perdón, y el de Inditex un 19%. Igual pensáis que variaciones del múltiplo del más menos 20% son una barbaridad. Os puedo asegurar que son una fluctuación muy normal dentro de un año. O sea, dentro de un año tienes fluctuaciones de más menos el 20% en la variación del múltiplo en casi todas las acciones o en muchas acciones. No es algo descabellado. Ahora pongamos un caso, digamos, que puede parecer sensato. Imaginemos que hay un 5% el múltiplo, la valoración de múltiplo, es decir, bueno, pongamos un 10%, vamos, que hay un 10% de la valoración de múltiplo, el FCC pasa de 9,4 a 8,5, el EBITDA cae otro 10% y la deuda neta, porque obviamente si cae el EBITDA, aumenta un 10%. ¿Qué tendríamos aquí si se produce esto? Bueno, que el inversor en FCC, el equity tendría un valor negativo, es decir, lo ha perdido todo, FCC no vale nada. Y en cambio, el de Inditex ha perdido solo un 18%, con el mismo porcentaje de cambio en las tres variables en las dos compañías. Entonces, yo creo que con esto podéis percibir perfectamente que cualquier compañía que tenga su balance apalancado, los cambios en las tres variables que determinan el valor de una compañía tienen un efecto multiplicador impresionante. ¿Cuál sería la moraleja? Bueno, pues lo que podríamos intentar deducir es, si crees que la economía va a entrar en una fase expansiva y en una fase y estás en un momento en que los múltiplos de valoración están bajos, tienes que invertir en compañías con balances apalancados. Si crees que los múltiplos de valoración están altos por los niveles históricos y que la economía va a entrar en una recesión, es decir, los resultados de las compañías se van a resentir, mejor que estés invertido en compañías que no tienen deuda en su balance. Y ahora entramos, entonces me diréis, ¿para qué sirve el análisis fundamental? Porque como podéis estar viendo, pequeñas variaciones en el EBITDA, casi insignificativas, del 10%, del 5%, te pueden dar cambios en el precio objetivo de una acción impresionantes si tiene el balance apalancado. Bueno, el análisis fundamental se ha centrado mucho últimamente en cifras, en ratios, para determinar un precio objetivo concreto. Yo no sé si esto tiene sentido. Al final lo que tienes
son un rango de valoración muy amplio, y lo único que te da seguridad de intentar acotar ese rango de valoración tan alto es que estés invirtiendo en una compañía, que conozcas muy bien su negocio y que su negocio tenga una posición competitiva muy buena, con fuertes barreras de entrada, para para que las fluctuaciones en EBITDA y en la deuda sean lo más previsibles posibles. Cualquier otra cosa es estar subido en una montaña rusa. No tiene mucho sentido el precio objetivo, por ejemplo, de algunos analistas que dicen en Inditex dentro de 12 meses, precio objetivo 24,3. No tiene ningún sentido. Realmente acertar si la EBITDA de Inditex, clavar las tres variables de valoración de múltiplo, de valoración de EBITDA y de variación de deuda neta, es mucho más complicado de lo que parece. Y un pequeño cambio en las tres variables te dan precios objetivos muy diferentes. En el caso de Inditex no tanto, pero cuando entras ya con compañías con el balance apalancado o endeudado, el rango posible de precios que puedas tener, que el mercado podría llegar a justificar, con pequeñas variaciones en esas tres variables, se amplía de forma brutal. Vamos otra vez al ejemplo. FCC puede llegar a valer, de no valer nada, con pequeños cambios en variación de deuda neta del 10% de múltiplo y de EBITDA, a hacer lo mismo, pero al revés, a poder llegar a justificar un precio objetivo de 32 euros con una revalorización del 122%. O sea, ese sería el rango de precio sería de 0 a 32. Es brutal, ¿no? Entonces, bueno, más que nada lo que os quería explicar es que tengáis muy presente que, aunque, pues, por ejemplo, FCC os pueda parecer una compañía sólida de toda la vida, o cualquier otra compañía con el balance muy apalancado os puede parecer muy sólida, tenéis que ir con cuidado cuando invirtáis en este tipo de compañías, de ser conscientes de que al tener una deuda importante en el balance, tu valoración del equity puede justificar fluctuaciones muy, muy, muy importantes. Bueno, este es un poco lo que os quería explicar, sobre todo haceros llamar la atención sobre qué nos puede pasar cuando estamos invirtiendo en una empresa apalancada, tanto para lo bueno como también para lo malo. Y si realmente seamos conscientes de si queremos asumir este tipo de riesgo cuando invertamos en este tipo de compañías. O sea, mi recomendación sería, si vais a invertir en una compañía, miraros por favor siempre su balance, qué nivel de deuda tiene sobre el valor del equity, para tener una noción del riesgo que queréis estar asumiendo. Y obviamente también es clave ver si los múltiplos a los que está cotizando una compañía están por encima o por debajo de los niveles históricos. Cualquier corrección de múltiplo, por mucho que se incrementen los beneficios, en el momento en el que el mercado esté un poco más con el humor más deprimido, puede dar al traste, digamos, tu inversión. Por ejemplo, fijémonos en Inditex. ¿Qué pasa si incrementamos el EBITDA un 20% en los próximos 2 años? Que sería una buena magnitud, un 25%. Pero el múltiplo cae un 40%. Perdón, aquí me he equivocado, 40%. Es decir, pasamos de un múltiplo de 15,9 a un múltiplo de 9,5 sobre EBITDA. Múltiplo en el que Inditex ha estado cotizando durante muchos años. No es un múltiplo que Inditex no haya visto nunca. Pues bien, tienes que, a pesar de haber incrementado el EBITDA un 25%, haber reducido su deuda neta un 10%, o sea, haber aumentado su caja un 10%, el valor
el precio de la acción de Inditex te habrá caído un 23%, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido. Os mando un saludo a todos. Muy buenos días. Hasta la próxima.